Bueno, estamos de vuelta aquí en A las 10 y como sabemos, ya lo habíamos comentado al inicio de nuestro programa, el próximo 1 de agosto se va a dar inicio al pago de este abono previsional obligatorio para los trabajadores independientes, para que nos informe sobre el tema, a quienes afecta. Hay diferentes cuestionamientos y dudas sobre este particular. Está con nosotros César Rivera, él es coordinador ejecutivo de regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. Señor Rivera, buenos días y gracias por estar aquí en A las 10. Bueno, finalmente pasa el tiempo tan rápido y transcurrieron los 12 meses y empieza el 1 de agosto este aporte previsional obligatorio. Así es. Lo importante es que se focalice bien quiénes son las personas comprendidas, ¿no? No son todos los trabajadores independientes. No son todos independientes. Lo primero hay que indicar que son aquellos que, claro, los independientes son los que generan rentas de cuarta categoría, ¿no? Aquellos que prestan servicios por su cuenta. Y son aquellos que han nacido a partir del 1 de agosto del año 733. Los que han nacido antes no están obligados. 1 de agosto del 733 es la fecha, digamos, menores clave, de 40 ¿no? años. Menores de 40 años, ¿no? Y estas personas son las que sí están obligadas a aportar en la medida que generen ingresos por encima o igual a 750 soles. Mensuales. Mensuales. Entonces, ese es el universo que hay que focalizar y son estas personas las que tienen que estar ya enteradas y que tienen que hacer un aporte con esta finalidad, ¿no? Ahora, ¿ellos tienen que presentar los recibos de honorarios profesionales o cuáles son los de cuarta categoría? Son los que presentan recibos por honorarios profesionales y, digamos, son los que usualmente presentan recibos a un tercero, a una empresa o a un particular, también puede ser una persona natural. Lo que en todo caso tienen que tomar en cuenta es que esta obligación que se genera a partir de agosto de este año es con una finalidad muy importante, ¿no? Que es proteger su vejez, porque inevitablemente todos vamos a llegar a viejos en algún momento y requerimos por eso, cuando estamos en edades activas y somos jóvenes, aportar con esa finalidad para cuando llegue el momento de la vejez tengamos un fondo, un dinero que nos permita dar una pensión y vivir con relativa tranquilidad. Ahora, inicialmente se iba a aplicar el descuento, además del impuesto a la renta, obviamente, del 10% para este fondo, para este aporte previsional. Sin embargo, eso se cambió a raíz de las protestas, la gente salió y señalaba que no era posible que de un momento a otro le descontaran no solamente el 10%, sino el 20% de sus saberes, y eso va a ser progresivo. Claro, lo que ha dispuesto la ley el año pasado es que hay una progresividad, una gradualidad. Hasta el 2017. Hasta el 2017. ¿Empieza con cuánto? Que en el caso del sistema privado es 2,5%, y en el caso de aquellas personas que elijan el sistema público, el Sistema Nacional de Pensiones, es 5%. Ahora, son tasas distintas. Así es, eso es lo que iba a decir. Uno puede elegir como trabajador independiente menor de 40 años y con ingresos de 700 soles al mes. 750. 750 soles al mes. Puede ir al sistema privado, a una AFP, o a la ONP. Así es. Elige ahí total libertad de elección entre un sistema y otro. En el caso que elige el sistema privado, va a la AFP que ganó la licitación, que es la AFP Habitat, porque es la AFP que ofrece la menor comisión, ¿no? Empieza en 2.5 este año por aporte al fondo. Por aporte al fondo. Y luego, ¿cómo es hasta el 2017? Luego, el año siguiente ya se eleva a 5%, al subsiguiente a 7,5%, y en el 2017, a partir de agosto del 2017, ya pagarían la tasa normal que pagan todos los trabajadores, que es 10% de aporte al fondo. Ya, o sea, por ejemplo, un trabajador que gane ahora 2.000 soles aproximadamente, 10% se va... 2,5%. No, pero primero, 10% al impuesto a la renta y 2.5% se va al... Claro, lo del impuesto a la renta es otro tema. Claro. Paso para no, digamos, llevar a confusión. De los 2.000 soles que poníamos en el ejemplo, 2,5% va al fondo de pensiones, que serían 50 soles. Comisiones. Y la prima de seguro es 1,23, que serían con 24 soles 60 al fondo de pensiones, perdón, a su seguro de invalidez. Y la comisión, que dependiendo en qué FP está, si es nuevo, va a la FP Habitat, y si ya antes era independiente y es menor de 40, aporta a la FP donde se encuentre, ¿no? Que puede ser cualquiera de las otras tres, ¿no? Ya, o sea, si es que antes aportaba cualquiera de las AFPs, no tiene que ir a... No. Si ya está en una AFP, por eso le digo, ya estaba en una de las otras tres y es menor de 40 años y genera recibos de cuarta categoría, aporta a la AFP donde se encuentra, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiene que pagar en el caso que decida la persona irse a la ONP? En el caso que él elige el sistema también nacional, es progresivo, es 5%, la tasa es distinta, es 5%, luego va a 7,5%, luego va a 10%, y el 2017 va a la tasa ordinaria del Sistema Nacional, que es 13%. ¿no? Ahora, ya estamos recibiendo algunos tweets. Walter Rivera, por ejemplo, nos dice, ¿por qué el aporte o fondo tiene que ser dirigido a una sola AFP? Es uno de los cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué no se puede elegir otra? Pero lo que sucede es que cuando se estableció el sistema privado de pensiones en la reforma, el año 2012,
se tuvo por objetivo fundamental procurar dar mayor competencia. Y el elemento de competencia ha sido establecer esta subasta o licitación de los afiliados que se agrupan con la finalidad de buscar un mejor precio. Y los resultados han sido exitosos, los precios han bajado. Precio la comisión. En el sentido de las comisiones. Exacto, la comisión ha pero bajado. No en la rentabilidad. ¿Cómo anda la rentabilidad, por ejemplo, en el caso de esa AFP? Ese es un buen punto, porque la ley también ha establecido que si existe otra AFP con mayor rentabilidad neta de comisiones, el afiliado puede irse en cualquier momento. Entonces, ¿Antes de los 2 años? Antes de 2 años. No es que esté cautivo para toda la vida, no. Es una asignación temporal, pero tiene este mecanismo de salida de que si la rentabilidad neta de comisiones es mejor en otra AFP, simple y llanamente la persona se puede ir a la que corresponda. Es muy importante. Eso es muy importante porque ha habido aparentemente la información, ¿no? El afiliado. El afiliado, el trabajador puede decidir antes de los 2 años, claro, él de manera autónoma, independiente, hacer el trámite y pasarse a otra AFP. Pero sí, si es que la rentabilidad no es buena o en relación a las otras. Ahora, en el caso de la información, y se puede revisar la información de los valores cuota de las AFP, la rentabilidad de la AFP Habitat es una rentabilidad muy similar a las demás administradoras, con lo cual los afiliados que han entrado incluso desde el año pasado a esta administradora tienen que estar absolutamente conscientes y tranquilos de que la rentabilidad que ha obtenido el sistema privado de pensiones es una rentabilidad absolutamente razonable y buena. Entonces no hay, digamos, esta percepción de que, digamos, me obligan a ir a una. No es que, digamos, esté para toda la vida. Como usted bien ha dicho, es una asignación temporal, pero siempre queda en claro la posibilidad de que si hay otra rentabilidad neta de comisiones mejor, se pueda ir. Tenemos otros comentarios de nuestros televidentes porque en realidad es un tema que es bastante polémico, hay posiciones de uno y otro lado, mientras que algunos defienden que el trabajador tiene que aportar sí o sí, otros dicen que deberían dejarle libertad. Por ejemplo, Wenceslao Rengifo, supongamos que un independiente hace al mes 120 soles, ¿cuánto aportará esa persona? Lo que sucede es lo siguiente, si el ingreso que generas es menor, así de 50, no hay obligación de aportar. Claro, pero entonces, si quiere... Si fuera muy bajo... 120 soles si fuera 120 mensuales. lo que genera de ingresos 120, en realidad no hay obligación de aportar. Aportaría, en realidad sería, ¿qué le puedo decir? Sería tal vez un poco ya no tomar en cuenta su situación, digamos, de vida laboral, que sobre 120 aportara a un sistema de pensiones, porque o sea, el mínimo no es le va a alcanzar para vivir, ¿no? 750. Y ahí en ese caso de esa persona, pero de repente puede aportar de manera... Una persona puede aportar de modo voluntario, ¿no? Pero también hay que entender que claro, dejaría digamos, hay otras necesidades que va a tener que ver, ¿no? Entonces, por eso, digamos, el umbral establecido 750 permite de alguna manera poner un nivel que es el mínimo vital de referencia para poder realizar aportes a un sistema pensionario, ¿no? Y en el caso de los trabajadores independientes, ¿también funciona este mecanismo de que puede aportar adicionalmente? Sí, claro, puede hacerlo si tiene más ingresos, lo puede aportar adicionalmente. Lo que sucede es que usualmente o normalmente una obligación que comienza a generarse en este momento, las personas van a irse, digamos, como quien dice, asimilando, como dice, van a ir acostumbrando. Entonces, es normal que al comienzo el 2.5 incluso les pueda parecer de repente algo costoso. Entonces, es poco probable que alguien quiera aportar más. Pueden darse casos. Pero lo importante es que el ingreso que generes, como cuarta categoría, estés consciente que vas a aportar un fondo pensional que va a ser tuyo y que va a permitir que la persona cuando llegue a vieja tenga una pensión razonable en base a lo que haya aportado, ¿no? Tampoco esperemos de una pensión que si yo gano como 1.000, tener una pensión como 10.000. Claro. Hay que ser conscientes de que lo que yo aporte va a generar la pensión que yo recibo. Claro. Andrea Álvarez, por ejemplo, y es una de las cosas que muchos se dicen, esta medida de ahorro forzado es la menos indicada en esta coyuntura de desaceleración económica. Lo que sucede es que en términos teóricos siempre va a ser discutible aportar para un fin futuro. Porque siempre va a aparecer una nueva obligación hoy. Siempre va a decir que quiero ir a hacer un gasto, que quiero viajar, que quiero comprarme tal cosa. En tema, digamos, económico, las necesidades son infinitas. Pero hay que entender de que esta disposición dictada por el Congreso de la República en esta ley va a permitir solucionar un problema importante, que es protegerse para la vejez. Hay un tema que es clarísimo y se lo puedo comentar. De cada 4 peruanos, solamente 1 está cubierto por un tema pensionario. Los otros 3 están absolutamente descubiertos. A nivel general país, de la población económicamente activa. Entonces, pero, y a nivel de los trabajadores independientes, ¿cómo es eso? Las cifras son variables, porque justamente se está recogiendo una mayor referencia de esto, pero dense cuenta que si no hay una cultura financiera o previsional de aportar para la vejez, lo que sucede es que las personas que tienen más ingresos probablemente ya sí puedan haber tenido antes algún tipo de ahorro, algún patrimonio,
pero las que tienen ingresos medios o bajos, ¿cómo se van a proteger si es que no toman conciencia de hacerlo? Si usted le dice, de manera, digamos, teórica, aporta cuando quieres, lo que va a pasar es que va a decir mañana, y nunca lo va a hacer. ¿Qué ha pasado en este año, por ejemplo, que la norma quedó en stand-by, se postergó hasta el 1 de agosto? Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido trabajadores independientes que se han inscrito voluntariamente? Ha habido inscripciones, pero fundamentalmente lo que ha pasado es que como la prórroga del aporte se va a hacer a partir de ahora, entonces en realidad a partir de agosto se va a ver el ingreso contante y sonante de aportes de trabajadores a sus cuentas individuales. No tiene mucho sentido hablar de que ha habido tantos o cuantos afiliados si no ha habido aporte efectivo a sus cuentas. Y por eso a partir de agosto ya las personas van a poder aportar este 2,5 inicial para progresivamente ir, digamos, internalizando, interiorizando en su vida la necesidad de protegerse ante la vejez. Eso es importantísimo, porque eso va a ser un cambio cultural. Y al final, la aparente molestia de hoy va a ser sin duda la felicidad de mañana porque van a aportar y van a tener un fondo para su vejez. Ahora, ¿cómo sucede? ¿Qué pasa con el trabajador independiente que va a aportar mes a mes, pasa un año y luego no tiene los ingresos y deja de aportar? Bueno, ¿cuánto tiempo hay unos meses de que uno puede dejar de aportar? La ley ha establecido que cuando uno genera ingresos de cuarta categoría, se aporte para esa cuarta categoría. Si pongamos un caso concreto, en un mes determinado, en febrero del próximo año, esa persona no tiene ingresos o ingresos por menos de 150 soles, ese mes no aportará. Pero al mes siguiente probablemente ya se pueda reenganchar, podrá tener ingresos por 2.000, 2.500 soles y aportará. Lo importante es que él mantenga en claro lo siguiente, que cuando genere rentas por encima de 750, aporte y tenga ese compromiso, más que la obligación, el convencimiento el mismo que tiene que aportar para esa finalidad. Hay personas que, pero por supuesto, personas que afirman y dicen, ¿por qué no me dejan a mí como independiente que aporte yo por mi cuenta? Lo que sucede es lo siguiente, cuando hay un aporte hacia futuro, hacia adelante, las personas usualmente, por un tema económico, no van a ver el largo plazo, van a ver el hoy. Entonces van a postergar esa decisión y cuando tengan 60 recién se van a dar cuenta y se miran al espejo que están un poquito canosos, voy a aportar. Pero no les va a alcanzar esos 5 años para tener un fondo suficiente. Entonces todos tenemos que ser conscientes que hay que hacerlo ahora, cuando tienes 25, 30, 35, porque postergar esa decisión es simple y llanamente cerrar los ojos a la realidad de que uno envejece en esta vida. Yo había revisado que si algo pasaba si es que uno no pagaba 4 meses consecutivos. El tema del seguro probablemente. Ok. Del seguro. El tema del seguro. ¿Qué es lo que pasa? Es importante aquí, porque la persona cuando aporta su fondo, y por eso es buena su pregunta que aporta 2,5 aparte de la prima, paga también 1,23 de lo que gana para la prima de seguro. ¿Qué cosa es esta prima de seguros? Esta prima de seguro es un pago que le permite estar cubierto ante la eventualidad, que obviamente cualquiera la puede tener, de invalidarse o de fallecer. Y con eso dejar al desamparo a su familia. Entonces, este seguro permite protegerlo ante una situación de ese tipo. Y por eso es bueno que la persona cuando tiene un ingreso pague, porque si paga si no paga 4 meses consecutivos ya no tendría derecho a ese tipo de... En el caso del seguro de los independientes, la lógica de contabilización de meses es 6, de 12. 6, ok. Entonces tienes que ver los últimos 12 meses y haber pagado por lo menos 6. Si pagaste 6, ¿qué es lo que va a suceder? Problema. El seguro te va a cubrir y va a permitir que la pensión que te otorguen guarde relación con lo que tú ganabas como cuarta categoría. Entonces te protege. Si no pagas regularmente tu aporte como independiente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lamentablemente ante ocurrencia de una invalidez o fallecimiento, la pensión que te otorgue no va a guardar relación con la que ganabas, porque no has pagado el seguro, como cualquier seguro que no tiene, ¿no? Ahora lo que también he estado revisando y las críticas se centran, incluso la asociación de AFP señala que el descuento de los nuevos aportantes es mayor por comisión y seguro que lo destinado netamente a su fondo, o sea, de los 2.5 que es del fondo y el resto Eso se ha solucionado. ¿Cómo se ha solucionado? El día viernes la superintendencia emitió una resolución por el cual ha establecido que las AFP pueden presentar planes de descuento. Estos planes de descuento están en la decisión de la AFP, ya hay 3 que lo han manifestado así, y van a cobrar la parte proporcional de lo que cobran a un trabajador. Le explico. Como el trabajador paga 10%, cobra una comisión como 1. Como va a pagar solamente 2,5, va a pagar la cuarta parte. Entonces se va a hacer la proporcionalidad correspondiente y
lo ideal es que al 1 de agosto, cuando aparezcan las tarifas de todas las comisiones, y cuando ya comience a generar recibos, esté absolutamente claro cuáles son las comisiones. Falta el caso de la AFP Hábitat que tenga que dar esa información, pero las otras 3 ya lo han dado y en ese sentido el trabajador independiente tiene que estar tranquilo de lo que va a pagar, va a tener relación con el aporte al fondo que hace que temporalmente, como sabemos, es menor. Porque claro, es 2,5, porque imagínese, ¿no?, que uno tenga que pagar más por comisión, por este tipo de primas de seguro, que por, lo que pasaba, por el fondo, lo que ¿no? podía pasar es que, claro, como uno aportaba 10 y la comisión estaba fijada, perdón, aportaba 2.5 y la comisión está fijada sobre 10, hay una suerte de, digamos, de desproporción, ¿no? Pero eso se ha solucionado. Ya las AFP han planteado... ¿Y ustedes trabajan así de cerca con la Asociación de AFP? Porque escuchaba unas declaraciones, bueno, antes del viernes del presidente y de la AFP, y estaba un poco molesto porque decía, bueno, como siempre nos tiran la pelota nosotros las AFP y nosotros tenemos que hacer este plan. Bueno, hay opiniones, pero que tienen claro lo siguiente. La superintendencia tiene un rol constitucional. El rol constitucional es supervisar, controlar y regular el sistema privado de pensiones. Entonces nosotros hacemos nuestro rol en ese sentido. Las AFPs son las operadoras, sin duda son entidades de primer nivel, pero hay una relación supervisor-supervisado, ¿no? Y en ese sentido hay, sin duda, una relación muy fluida, pero también muy clara en los roles que cada quien cumple. Ahora, cuando hablamos de trabajadores independientes, para que la cosa quede bien claro, no solamente son profesionales, son comerciantes. Son todos los que generan rentas recibos de cuarta. Pueden ser servicios gráficos, servicios de contabilidad, servicios médicos, servicios legales, servicios de dibujo técnico, servicios de todo tipo. ¿Y cómo lo van a fiscalizar? La fiscalización en el caso del aporte es bueno señalarlo y es buena su pregunta porque hay 2 ramos, ¿no? Por un lado está cuando yo le genero recibos a una empresa y cuando yo le genero recibos a un particular. Así es. Cuando yo le genero recibos a una empresa... Creo que es más sencillo, ¿no? Claro, que es digamos, lo más usual. La empresa está obligada a retener y pagar. Y va a ser la misma figura que el dependiente. Retiene en el mes Z y paga en el mes siguiente Z más 1. Los primeros 5 días, como paga una planilla. Entonces, allí lo que el trabajador tiene que tener en claro es lo siguiente. Él tiene que ir revisando, es un tema cultural y habrá que hacer las acciones del caso desde el punto de vista informativo. Ya ha empezado una campaña informativa, pero todavía falta... Pero cuando ya camine, digamos, porque tiene que revisar en los meses siguientes si el agente retenedor, la empresa, le está pagando. Porque puede ser que retenga, en el recibo le retuvo, que hay muchas empresas que hacen eso. Puede pasar. Así Entonces, ¿cómo te das cuenta tú? Y que luego uno se da cuenta, ¿Cómo pasa te das el tiempo? cuenta? La única manera de darte cuenta aquí es mirando tu estado de cuenta por internet. Entonces, lo vas a poder mirar y si hay una situación en la cual tú ves que en tu cuenta el recibo dice una cosa, pero no está la plata en la cuenta de la AFP, del fondo tuyo en la AFP, tú tienes que comunicarte con la AFP, enviarle la información correspondiente y la AFP hacer la acción de cobranza que corresponda, ¿no? Doctor Rivera, bueno, de hecho que hay muchas preguntas que han quedado sobre la mesa, pero el tiempo nos está ganando. Sí o sí empieza entonces el 1 de agosto, no hay forma de postergarlo. Un minutito para señalarles que la superintendencia tiene un teléfono de línea directa, que es el 0800 1840, 0800 1840, a total disposición. Y como saben también nuestra página web www.ss.gov.p, que tiene mucha información, y las páginas web de las AFP también, para que los independientes estén mucho más tranquilos y más seguros de que este aporte que van a hacer va a ser para su total beneficio mañana más tarde. Perfecto, señor Rivera, gracias por estar aquí en A las 10 y tenemos que irnos rápidamente en vivo con Giovanna Argandoña. Los médicos huelguistas están ahora protestando en el hospital Loaiza. Giovanna, buenos días. ¿Cómo estás, Pilar? Buenos días. Efectivamente, por 72 días consecutivos continúa la deuda médica y un grupo de médicos se ha reunido aquí en la puerta del hospital Loaiza. Estamos justamente con un representante de la Asociación Nacional de Médicos del MINSA. Buenos días. Buenos días. A 72 días de iniciar nuestra huelga nacional indefinida, todavía no tenemos una solución. Tenemos puntos claros que solicitamos al gobierno que cumpla con los médicos por la defensa de la salud de los más pobres. ¿Cuáles son estos puntos? ¿Por qué ustedes exactamente están protestando? Que se haga una verdadera reforma de salud donde se participen los actores, que son los médicos y pacientes, y no se haga a espaldas de los principales actores de salud. ¿Qué incluiría esta reforma que ustedes mencionan? Que se dé límites claros a la inversión privada, ¿no? Que no se pretenda, como ya se está haciendo en 2 hospitales de seguro, donde se privatiza incluso los recursos humanos. Queremos salud gratuita para todos los peruanos. Hemos planteado que se debería empezar por lo menos el próximo año con los menores de 5 años, en donde solamente el hecho de tener DNI le dé derecho a atenderse en forma total, integral
a todos los niños menores de 5 años y así seguir con las madres gestantes, los ancianos, etcétera, para llegar a un norte de que sea la salud gratuita para todo el pueblo peruano. Ustedes mencionaban también que se cumpla una escala remunerativa. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros el 9 de enero del 2013 firmamos con los funcionarios del Ministerio de Salud una escala consensuada donde se veía reconocer un incremento de sueldos a los colegas que trabajan en el Ministerio de Salud, así como se está haciendo con los colegas del Seguro Social. Y invocamos a la Premier, la doctora Jara, que así como ella solucionó el problema económico a los colegas de la Seguridad Social, en esta oportunidad reciba la Federación Médica Peruana y pueda solucionar también este punto que es de justicia, digamos, ya que los médicos peruanos nos formamos en las mismas universidades, trabajamos con los mismos pacientes y tratamos las mismas enfermedades. ¿Un acercamiento con las autoridades? Bueno, hace 12 días, gracias al padre Gastón Garatea, se reabrió el diálogo después de más de un mes de haberse suspendido. Sin embargo, hasta ahora no tenemos nada claro. Seguimos en conversaciones, sin embargo, no llegamos a buen puerto. Los médicos de la Federación Médica Peruana hemos flexibilizado nuestras protestas para que este arreglo sea en parte, digamos, que se dé en unos 2 a 3 años inclusive para poder solucionar este punto. ¿Cuáles son las medidas sucesivas que van a tomar? Bueno, el día de hoy el presidente de la Federación, el doctor Jesús Bonilla, con asesoría legal, se encuentra en la ciudad de Chiclayo, donde se va a hacer entrega del primer hospital a nivel nacional. ¿Va a dejar a manos del director? Claro, se va... Más o menos trabajan 65 médicos que van a renunciar a su calidad de médico debido a la intransigencia del gobierno, sobre todo de la parte de los funcionarios del Ministerio de Salud, ya que a pesar de transcurrido 72 días, una huelga de hambre prolongada, hasta ahora no tenemos una solución. Preocupante situación. Pilar, ¿alguna pregunta desde estudios? Parece la ratificación, Giovanna, no sé si le puedes preguntar al dirigente la ratificación de la ministra Midori de Javish. Bueno, nosotros no tenemos, digamos, particularmente nada contra la ministra. Lo que queremos es que solucionen, que se cumplan los acuerdos y ya sabemos, muchas veces esto no pasa ni siquiera por ella, sino por el Ministerio de Economía y del Premier, ¿no? Que en este caso tenemos la suerte que esté la doctora Ana Jara, que ella le solucionó un problema similar a los colegas de la Seguridad Social. Por lo tanto, invocamos que nos reciba y poder solucionar esto antes de Fiesta Patria, si fuera posible. Muchas gracias, Giovanna. Ok, Pilar, adelante. Bueno, y ahora les vamos a contar que Polo Lórtiga continuará en la clandestinidad, así lo ha adelantado su abogado Mario Amoretti. Dijo también que se va a presentar un habeas corpus para que el caso sea visto en otra sala. Polo Lórtiga no se entregará a la justicia y permanecerá en la clandestinidad tras ser ratificada la decisión de la primera sala de apelaciones de la Corte de Piura sobre la orden de detención preventiva en su contra. Su abogado Mario Amoretti aseguró que el viudo de Edita Guerrero no cuenta con las garantías, según dice, para que se presente ante la justicia. Con esta resolución, ni hablar, yo no le aconsejaría. Con esta resolución que no tiene ningún sustento, ni lógico, ni científico, ni mucho menos basado en la experiencia. El decano del Colegio de Abogados, Mario Amoretti, quien recién ha tomado la defensa de Olórtiga, adelantó que ya está preparando un habeas corpus para solicitar que el caso Edita esté a cargo de otra sala. No descartó pedir que un juzgado en Lima sea el encargado de llevar el proceso. Y voy a poner a consideración y como fundamento de este proceso es justamente todo lo que sucedió en el curso del día de ayer. Si ellos me dicen A y después me están diciendo Z sin fundamentar este cambio de opinión, es indudable que aquí se está violando un derecho fundamental. ¿Cuál es la motivación? Cuestionó que los magistrados de la Sala de Apelaciones de la Corte de Piura no hayan tenido en consideración sus argumentos basados en las radiografías, historia clínica y una tomografía en la que, según dice, se revela la existencia de un aneurisma y solo hayan tomado en cuenta la necropsia realizada al cuerpo de la fundadora de Corazón Serrano, realizada 3 meses después de su muerte. Se toman 23 radiografías, y no lo digo yo, lo dicen ellos.
en su informe. Los peritos. Los peritos. ¿Y qué se ven en estas placas? Que no hay fracturas. ¿Y eso no lo ha tenido en cuenta? Y eso absolutamente para nada. Negó que exista peligro de fuga de su patrocinado. Dijo no saber dónde se encuentra Pol Ortiga ni haber hablado con él. A través de su familia sabe que está tranquilo y muy pendiente de sus hijos, quienes se encuentran bajo la tutela de sus abuelos paternos. Amoretti señaló que la próxima acción a tomar en defensa de Pol Ortiga será la presentación del habeas corpus. Y ahora vamos a información internacional. 51 personas murieron y 11 resultaron heridas después de que un avión de pasajeros de Trans-Asia Airways se estrelló en las islas Penghu de Taiwán. Informaron diversas agencias de noticias. El accidente del avión, impulsado por 2 turbinas, ocurrió a las afueras del aeropuerto de Mangong. Las autoridades taiwanesas reportaron que el avión se estrelló contra un edificio residencial. La causa de la caída no ha sido determinada todavía de forma inmediata. Algunos reportes de prensa indicaron que el avión hacía un aterrizaje de emergencia, esto debido a los fuertes vientos del tifón Matmo, el cual golpeó a Taiwán. El avión había despegado de la localidad de Kaohsiung. Debido a los fuertes vientos, sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a aterrizar de emergencia, que finalmente no logró y terminó estrellándose. Bueno, y el gobierno holandés ha decretado hoy una jornada de duelo nacional por la llegada de los 74 féretros de las víctimas del avión malasio. Los restos llegan procedentes de Ucrania. Se tiene también previsto que se guarde un minuto de silencio apenas pisen tierra holandesa. Las autoridades de ese país han previsto cerrar parcialmente el acceso a las autopistas por donde van a recorrer los restos de estas más de 200 víctimas, según ha señalado el Ministerio de Infraestructuras. Como se recuerda, Holanda fue uno de los países que más víctimas sufrió en esta tragedia aérea. 193 muertos holandeses. Ha sido una ceremonia que se ha iniciado más temprano. Y tenemos imágenes en vivo que nos están llegando precisamente desde Holanda con la llegada de más féretros. Se trata entonces de estos restos mortales de las víctimas del vuelo del Malaysia Airlines MH17 derribado la semana pasada en Ucrania, como sabemos, por un misil tierra-aire de manos supuestamente de grupos prorrusos. Ellos han aterrizado en el aeropuerto de Eindhoven, que está ubicado al sur de Holanda. Esas son las imágenes aéreas del cortejo fúnebre que ha llegado ya a Holanda. Incluso la información que se está manejando y que ha sido ya confirmada es que no solamente estaban los familiares y amigos de la víctima en el aeropuerto Eindhoven, también estaba el rey y la reina de Holanda, el primer ministro Mark Rutte, se encontraban exactamente en la pista de aterrizaje para poder incluso asistir con esta llegada del aparato del ejército holandés que transportaba a estos 16 féretros y del avión australiano con 24 cuerpos. Estas son las imágenes que están llegando. La gente también le daba su homenaje a los caídos en este avión en Ucrania. Israel no da tregua a la franja de Gaza. Operación Margen Protector continúa. Lamentablemente, más de 650 palestinos han muerto, muchos de ellos niños, y esto por los bombardeos israelíes. Cazas israelíes descargan sus bombas sobre la ciudad de Gaza. El ejército hebreo ha intensificado sus ataques masivos, pero también selectivos. Un piloto localiza un comando de milicianos en una azotea preparados para lanzar cohetes hacia Israel. Fija su objetivo y dispara un misil que los alcanza de lleno. Ya son 16 días de combates encarnizados que dejan un reguero de sangre en la franja, 50 muertos diarios y 4.000 heridos. Estamos muriendo y nadie nos ayuda. Por favor, que el mundo pare esta agresión. No nos dejan recoger a los muertos ni a los heridos. Disparan a quien intenta ayudarlos.
2 semanas más de guerra pide el ejército israelí. Han descubierto más túneles con entradas en mezquitas, edificios públicos y casas particulares, aunque queda ya poco en pie. En Gaza se acumulan toneladas de escombros. Los palestinos llevan en bolsas lo poco que han podido rescatar. Han destruido nuestra casa, no tenemos comida ni dónde dormir. La diplomacia acelera el paso. El secretario de Estado norteamericano y el secretario general de la ONU intentan en Israel arrancar un alto el fuego al primer ministro Netanyahu. Una paz difícil de alcanzar con el lanzamiento de cohetes palestinos y misiles israelíes. Esta madrugada, precisamente, el ejército de Israel confirmó la muerte de otros 2 militares israelíes, con lo que el número de soldados muertos en la Franja de Gaza asciende ya a 29 desde que se inició la ofensiva terrestre la semana pasada. A este número se le suman 20 soldados que han resultado con heridas de gravedad en las últimas 24 horas. Hasta el momento se registra un total de 651 palestinos muertos, mientras que el número total de heridos supera los 3.700 y no hay lamentablemente a la vista un cese al fuego. Y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que existen pruebas de que los ataques de Israel contra la Franja de Gaza constituyen crímenes de guerra. En Ginebra, sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un dato dramático. En Gaza muere un niño cada hora. De los más de 600 palestinos muertos, según la ONU, el 74% son civiles. Han denunciado a Hamás por almacenar armamento o disparar desde zonas densamente pobladas. Pero el grueso de las críticas han ido contra Israel. Según la legislación internacional, ha dicho la alta comisaria para los derechos humanos, las acciones de una parte, Hamás, no absuelven a la otra de respetar esa legislación. Y ha añadido que algunos de esos ataques podrían considerarse crímenes de guerra. Para el ministro palestino no hay duda, Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad. Pero el gobierno israelí insiste en que se ha visto obligado a lanzar estos ataques para defenderse de Hamás y ha arremetido contra esta sesión del Consejo de la ONU que considera tendenciosa y contraproducente. Echa, ha dicho el embajador israelí, gasolina al fuego. Y ahora vamos a regresar al plano local, y es que ha sido declarada fundada la tacha que había sido interpuesta contra el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. De acuerdo a un comunicado de prensa del jurado, del segundo jurado electoral especial de Lima, han declarado la tacha interpuesta por el señor Alfonso Espinosa Chávez contra el candidato a la alcaldía, a la reelección, como sabemos, José Carlos Burgos Horna, por el partido político Solidaridad Nacional. En el artículo 2 se resuelve excluir de la lista de candidatos para el Consejo Distrital de San Juan de Lurigancho al ciudadano Carlos Burgas. Como sabemos, esto ha sido una decisión del segundo jurado electoral especial de Lima, y ahora faltaría entonces el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora sí nos vamos a una nueva pausa comercial, pero no se mueva, que tenemos muchísima más información aquí en ALES 10. Ya regresamos.